Buenas tardes, mi nombre es Fernando Suárez Saucedo. Bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos con la página Catolizarte a través del proyecto Catolizartes. Este día contamos con un invitado totalmente de lujo que ha participado en muchas actividades dentro de nuestra parroquia. Es una persona que es muy querida dentro de la comunidad. Damos la bienvenida al diácono Leandro Siles Camacho. ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y también un gran saludo a la página por haber venido hasta aquí para tomar alguna entrevista. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Cabalmente hemos venido desde Santa Cruz hasta la localidad de Guarnes para poder encontrarnos con este personaje, ya que ha sido parte importante dentro de las actividades que se ha desarrollado en la parroquia. Cuéntenos, diácono, ¿cómo se siente usted haber participado en todo lo que es la parroquia Santísima Trinidad? En primer lugar, agradecido porque fue prácticamente la primera parroquia después del seminario, ¿no? Tuve las experiencias maravillosas, diversas, con los grupos de la parroquia, ya sean jóvenes, también con los niños o también con personas mayores. Por todo eso me encuentro muy agradecido con Dios y también con toda la comunidad de la parroquia Santísima Trinidad. Bien, muchas gracias por esas palabras de agradecimiento y queremos conocerlo un poco más. Fuera lo que usted ya es diácono en su formación religiosa, ¿dónde nace Leandro Siles? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? Y soy de Cochabamba, de la provincia Misque. Nací allí, también hice la escuela, el colegio allí también, hasta concluir el bachillerato cuando me trasladé a la ciudad. De ahí ya pasé a otros tipos de estudio, ¿no? Primero fui al cuartel, después ingresé al seminario. Bien, ¿y en qué momento usted decide tomar este camino de estar con Dios? ¿En qué momento recibe usted este llamado? Pienso que la vocación se da al principio, ¿no? De cada persona. Dios tiene desde el comienzo para cada uno un proyecto a lo cual nosotros tenemos que buscar. Y en varios momentos de mi vida veía esta vocación, este camino que Dios había puesto. Sin embargo, muchas veces uno no quiere ver por tantas preocupaciones o por las distracciones del mundo, ¿no? De modo que fui postergando, ¿no? En la época del colegio no lo tomaba bastante en cuenta, incluso una vez me invitaron a una otra comunidad de los Oblatos de María Inmaculada, recuerdo. Pero yo no estaba tan interesado ni tan fervoroso, ¿no? Participaba de los grupos, pero quería servir a la iglesia, sí, pero de una otra manera. Cuando surge así claramente mi vocación es en un momento cuando necesitaba ir más de seguido a la iglesia y hacer algo más. Para eso había terminado el colegio y había salido del cuartel. Había empezado a ir a misa diaria y me sentía bien. Cuando en uno de esos días se me acerca un sacerdote, habían pasado como un mes o mes y medio, cuando se me acerca un sacerdote para hablarme más claramente de la vocación sacerdotal y la vocación a la vida religiosa. Me preguntó si quería yo seguir este camino o si alguna vez había pensado. Yo le dije que sí, alguna vez. Y me invitó. En esa ocasión me dio su tarjeta para que yo le pudiera contactar. Me dio algunos días para que yo le llamara, pero yo estaba en eso. Como que hubo esa conexión de que yo estaba buscando algo en la iglesia, algo más serio,
y incluso había hecho una confesión general algunos días antes y nació en eso, ¿no? El obispo que me había confesado me dijo que lo que estás buscando Dios te lo va a dar, solo espera y reza, ¿no? Y yo le hice caso en cierta manera a ese confesor en aquel momento, cuando casi a poco tiempo viene un sacerdote y me invita a la vida religiosa y a la vida sacerdotal. Entonces fue un momento bastante serio y bastante crucial, ¿no?, en mi vida para tomar un nuevo proyecto, porque para entonces yo tenía otros proyectos, ¿no?, para mi vida. Pero cuando llega ese momento hay que asumir ese nuevo proyecto, poner muchas cosas que tenías en tu vida o muchos proyectos a un lado y asumir el proyecto que Dios te muestra en ese momento. Muy interesante la historia que nos cuenta. Esto a nivel personal, lo que usted ha vivido, obviamente. ¿Y su familia qué dijo el momento que se enteró de la noticia cuando usted le dice, voy a tomar este camino de Dios? ¿Cómo lo asumió? Lo mantuve por algún tiempo en secreto, ¿no? Después de 1 o 2 meses visité a mi familia porque ellos seguían viviendo en la provincia Misque. En ese momento yo primero le manifesté a mi mamá. Ella se quedó contenta porque siempre ella estaba apoyándome en todo lo que quisiera hacer, en todo lo bueno que quisiera hacer. En cambio mi papá, porque a mi papá se lo dijo mi mamá, me reclamó porque mi papá conocía los proyectos que tenía hasta entonces y me reclamó, ¿y qué vas a hacer con lo que ibas a hacer, no? Con el proyecto que tenías, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? Entonces eso era su reclamo. Y si te desanimas a medio camino, ¿qué vas a hacer, no? Entonces siempre las preocupaciones de los papás son eso, ¿no? Si fracasas, ¿no? Entonces eso es, yo creo, por miedo al fracaso más que todo, ¿no? Pero sin embargo, después de que yo ya había empezado la formación y había dado algunos pasos y años, estuvieron bastante contentos. También mis hermanos me apoyaron en todo momento. Muy bueno el apoyo familiar, ¿no? La sorpresa de la noticia que sea siempre va a repercutir de diferentes maneras. Algo muy importante que mencionó usted, que uno de los sacerdotes le dijo, ¿no?, que rece demasiado, Ujú, que ore. ¿Y ujú. qué es la oración para usted? La oración es tan importante para la vida del creyente, ¿no? Es la relación personal a través del cual puede estar en comunión con Dios, ¿no? Porque como Dios, nuestro Creador, tiene un proyecto para cada uno de nosotros, entonces nosotros hay que buscar a través de la oración su voluntad, ¿no? Porque muchas veces a través de la oración las personas, incluso los creyentes, buscan su voluntad y no la de Dios. En el Padre Nuestro nosotros rezamos, hágase tu voluntad. Y la oración es eso, ¿no? Buscar la voluntad de Dios a través de la oración, a través del silencio, a través de la meditación. Bien, ¿no? Es muy importante lo que menciona, que a través de la oración nos comunicamos con Dios, ¿no? Ujú. Escuchamos el mensaje que Él nos da. Y en su vida personal, luego en su vida religiosa, ¿qué significado ha tenido la oración? ¿De qué manera ha incidido en usted? Cuando, cuando era joven no rezaba tan seguido, ¿no? Iba a misa dominical, de vez en cuando me quedaba un momento más para rezar en la iglesia. Y en mi casa también se rezaba el Santo Rosario. Sin embargo, cuando ya ingresé al seminario, a la formación religiosa, entendí la importancia de la oración para seguir y para buscar el proyecto de Dios en nuestra vida. Porque si uno no se reconoce como un hijo de Dios, como
incluso con limitaciones. Entonces no va a acudir a Dios, ¿no? Va a siempre buscar su propia voluntad. En cambio, cuando sabes que hay alguien, que hay Dios que guía tu vida, que quieres buscar sus caminos, que quieres buscar su voluntad para tu vida, entonces hay que rezar, ¿no? Y eso te da la fortaleza en la vida cristiana, pero también, sobre todo en la vida sacerdotal, ¿no? Porque en el camino hay muchas dificultades, en los cuales hay que acudir a Dios a través de la oración, buscar su voluntad a través de la oración. Bien, muy importante el mensaje que nos da a través de la respuesta que nos está dando de la pregunta. Y bueno, algunas de las personas dicen, ¿no? O se nota que, bueno, orar, pido a Dios o le agradezco, pero esto va mucho más allá y hay muchas cosas que se atraviesan para él. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que hay para hacer una oración? Porque una oración tiene que salir de el interior de la persona, del corazón. Pero ¿cuáles son las dificultades que existen al momento de hacer una oración? En el mundo en que vivimos es la distracción, ¿no? El ruido, todo lo mundano que viene de afuera, incluso ahora las pantallas de los teléfonos, son los factores que impiden que podamos hacer una oración bien realizada, ¿no? Y en verdad busquemos en la oración la voluntad de Dios. Entonces, para poder rezar, yo creo que hay que desconectarse, ¿no? Totalmente de eso, del ruido. Incluso ahora en la iglesia, la misa es una oración, ¿no? Los coros ahora ponen mucho ruido. Y de hecho también incluso las personas que participan hacen ruido, hablan y hacen un montón de cosas que no van de acuerdo con la oración. Entonces, ¿qué podemos preguntarnos? El mundo nos está perjudicando, ¿no? Bastante. Incluso ha entrado a la iglesia, incluso a nuestra oración litúrgica, que es la Santa Misa, donde hay ruido, donde hay mucho sonido, batería. Entonces allí no se puede rezar. Y eso son, yo creo, comenzando por nosotros, la dificultad más grave, ya sea para cristianos, también para los que servimos, ¿no? En la liturgia. Y habría que liberarnos un poco, ¿no? Habría que buscar más silencio, habría que buscar también más recogimiento para buscar en verdad la voluntad de Dios, para escuchar a Dios también, porque Dios te habla en el silencio, nos habla en silencio. Bien, muy importante lo que nos acaba de decir a través de la oración, lo que podemos lograr. ¿Cómo puedo yo hacer una oración? ¿Qué me recomienda para que yo haga una oración? ¿Cómo debo ponerme? ¿Cómo debo estar? Tanto físicamente, mentalmente. ¿Cómo debo prepararme para una oración? ¿Hay complejidad en hacer una oración? No hay algo definido, ¿no? Cómo hay que rezar, si de rodillas y con las manos juntas, pero lo que sí hay que hacer es buscar el recogimiento de sí, entrar en sí mismo y buscar allí a Dios, porque muchas veces a Dios buscamos afuera y no adentro, como San Agustín decía, ¿no? Tanto te busqué afuera y tú estabas dentro, dice, ¿no? Entonces, allí hay que buscar, pero para eso necesitamos, como decía, el silencio, ¿no? El silencio que es primordial para vivir, en verdad, un encuentro personal con Cristo. En todo momento, ya sea en oración personal, también en oración comunitaria, como es la misa, ¿no? La Santa Misa. Bien, ¿no? Y algo que me llamaba siempre la atención es cuando veo que hay oraciones dentro de la misma misa, la postura de las manos, como usted indica, no hay una postura definida, ¿no? Hay algunos que juntan las manos así, otros que ponen las manos así. ¿Hay alguna diferencia? ¿Varía? ¿Tiene un significado? Sí, en verdad. En realidad, esto, hacer, poner
De esta manera las manos A implica, ver, sería el dedo pulgar derecho sobre el izquierdo. ajá, Ya. implica el recogimiento, ¿no? Y de hecho los santos, también en los monasterios donde se ora bastante, aplican esta postura, ¿no? Ya sea para rezar alguna oración, también para permanecer durante la Santa Misa. Y después en la misa hay momentos diferentes, ¿no? Ya estar sentados para escuchar la palabra de Dios, por ejemplo, estar de rodillas en el momento de la consagración, porque reconoces al Señor Jesucristo que se hace presente en el altar. Muchos también rezan la oración del Padre Nuestro con las manos abiertas, pero eso no tampoco es prohibido rezar así o así, ¿no? No existe entonces una manera No, definida no, para ello. la liturgia solamente indica el celebrante extiende las manos para rezar. De los fieles no dice nada, entonces podemos ahí tener bastante tranquilidad, ¿no? O si uno prefiere rezar así, puede rezar, si así, puede rezar. Bien, entonces ya no tendré ese miedo de estar en misa, no viendo si me critican cómo pongo las manos. Es Eh, bueno saberlo, ¿no? Porque hay ujú, pequeños detalles que uno ve dentro de las celebraciones que hacen diferentes personas. ujú. ¿Existe alguna clasificación de oraciones? ¿Algún tipo Mm, de oraciones? ¿O cómo podríamos decir que se tiene que tomar en cuenta una oración? Hay bastantes tipos de oración, ¿no? Por ejemplo, en la oración, como vamos a hablar sobre todo de la oración comunitaria, ¿no? En la Santa Misa, hay en momentos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el acto penitencial se pide perdón, ¿no? Oración de arrepentimiento, hay oración de alabanza con el gloria, alabamos a Dios cantando, después hay oración de adoración, ¿no? Son todas oraciones. También hay las oraciones de petición, ¿no? Para pedir algo para nuestra vida, ya sea vida espiritual, para nuestra vida también temporal, ¿no? Que Dios nos pueda favorecer de alguna manera. Bien importante lo que menciona y cabalmente hay algo que estamos celebrando este mes, que es el rezo de los rosarios. Así Y es, existe, ¿no? Esta devoción que existe, el entregarle una corona de flores a nuestra Santa Madre. así es. ¿Puede usted explicarme por qué muchos santos han recomendado que se haga esta oración? Mm, los santos, bueno, muchos tuvieron alguna revelación, ¿no? Pidiendo que rezáramos el Santo Rosario, que los fieles rezaran el Santo Rosario para que el mundo pueda volver a Dios, porque podemos ver hoy mismo que el mundo siempre se aleja cada vez más de Dios, porque en el Santo Rosario se medita la vida de Jesucristo, ¿ya? Desde los misterios gozosos, ¿no? Desde la Anunciación, pasando por los misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos, en todo ello se medita la vida de Jesucristo. Y en ello, por eso, al meditar la vida de Jesucristo, nosotros tenemos que volver a Dios. Pero eso lo hacemos de una manera singular, ¿no? A la vez intercalando con las oraciones del Padre Nuestro y las Aves Marías y el Gloria, obviamente. Entonces, los santos se dan cuenta, ¿no? De que meditando la vida de Jesucristo, uno puede estar conforme o buscando siempre la voluntad de Dios. Entonces, por eso recomendaba, ¿no? Y además, esta oración lo creó Santo Domingo, ¿no? Según la tradición, tuvo también alguna revelación del cielo para que él pudiera comenzar a introducir en la iglesia, primero en su orden, después de los dominicanos y después en la iglesia, esta oración del Santo Rosario. También es importante eso, ¿no?
Él lo creó, esta oración tan corta, las Ave Marías, todos se lo pueden memorizar, para reemplazar los salmos, ¿no? Porque tenían que rezar todos los salmos, 150 salmos, los monjes. Sin embargo, a su orden entraron muchos creyentes que no sabían leer tan bien la liturgia de las horas o el breviario que tenían antes. Por tanto, Santo Domingo dijo que entonces recen el rosario. Igual meditan la vida de Cristo, ¿no? Entonces, de esa manera todos podemos rezar, todos podemos estar en oración constante, ¿no? Y eso es lo que también nos motiva, ¿no? El rezo del Santo Rosario. Todos podemos rezar, ya en familia, ya personalmente, ya en cualquier momento, tener un rosario en la mano, ya viajando, decir algunas Aves Marías, de modo que no haya un día que nos pasemos sin haber rezado algún misterio o todo un misterio del Santo Rosario. Muy importante y bastante amplio el concepto que nos ha dado de este punto. La verdad es que algunos quizás desconocemos acerca de este rezo, ¿no? Pero gracias a la explicación que nos acaba de dar, podemos comprender la importancia que tiene, ¿no? Y la facilidad que nos dan a nosotros como creyentes para poder acercarnos a Dios. Uh-huh. Es un honor haberlo tenido en nuestra página, diácono, y le pido algo para poder culminar con esta entrevista. Uh-huh. ¿Puede darnos un mensaje o alguna recomendación a todos los que nos están siguiendo en este momento? A su comunidad a la que usted ha pertenecido, puede dirigirse al público. Ya, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, ¿no? por haberme invitado también a esta entrevista. También puedo dirigirme de esta manera a los que me conocen, también a la gente que pueda servirse, ¿no? De algo que he aprendido en los años de formación, ya sea en el seminario, en la casa de formación de los Oblatos de San José. Les mando muchos saludos. El mensaje es que busquemos siempre, ¿no? A través de la oración, la voluntad de Dios, porque en eso consiste nuestra vida. Busquemos la voluntad de Dios para que podamos también adherirnos cada vez más a Cristo, de manera que también estemos ya preparados para el momento de la dicha, ¿no? Ayer han beatificado en Roma o en Asís al santo jovencito, ¿no? Una vida joven, San Carlo, Beato Carlo Acuti, ¿no? Sí. Jovencito, en corta vida pudo encontrar el camino hacia el cielo. Y nuestra vida también es eso, ¿no? Buscar ese camino al cielo. Pero para eso hay que hacer a la manera cristiana. Cada uno somos diferentes, ya sea rezando así o rezando así. Voy a poner ese ejemplo. De muchas maneras podemos buscar ese camino y encontrarla, ¿no? De modo que estemos en agradecimiento con Dios. Y toda esta vida que también les he compartido es sobre todo en esta vida que les he compartido, el protagonista es Dios, ¿no? Y en la vida de todos también debe ser Él el protagonista. Y muchas gracias Fernando, y muchas gracias a todos que colaboran también en esta página. Bien, muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación y agradecerles a ustedes por seguir esta transmisión, ya que estamos muy complacidos en poder llevarles a ustedes diferentes mensajes de personas que han participado en nuestra parroquia o que participan, y los esperamos el próximo fin de semana con un nuevo invitado más. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.